¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la Escuela de Cristo. Bienvenidos al Ministerio de Educación Bíblica. Y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de la lección 4 de Escuela Sabática para Adultos. Y nos toca analizar la lección 4, titulada Unidad mediante la humildad. Estrategia y herramienta para la unidad y el avance del Evangelio eterno. Y antes de ir al punto central, que se encuentra en una cita por demás conocida por todos nosotros, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. Quiero invitarles para que me acompañen a tener una palabra de oración. Oramos, inclinamos nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, oh Padre, porque solamente tú mereces la suprema alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Y en esta hora, Padre eterno, suplicamos tu perdón. Te queremos rogar y pedir, oh Padre, si es tu voluntad, que puedas limpiarnos, que puedas perdonar nuestros pecados, que puedas purificarnos, oh Señor, en esta hora. Queremos suplicarte, Padre eterno, que la sangre de Jesucristo sea suficiente para el perdón de nuestros pecados y que podamos de esa forma, Señor, acercarnos, como está escrito en tu palabra, hasta tu trono celestial con toda confianza. Gracias, Padre eterno, por escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos. Queremos también en esta hora que el Espíritu Santo, Señor, nos acompañe para que podamos hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, y podamos hacer un análisis de este repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos, la lección 4. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Bendice a todos los que nos están escuchando en esta hora y los que nos van a escuchar. Porque te lo rogamos, te lo suplicamos, no por nuestros propios méritos, sino los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien también pedimos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Unidad mediante la humildad. Estrategia y herramienta para la unidad y el avance del Evangelio eterno. Y vamos a iniciar como siempre abriendo la palabra de Dios, el libro de libros, la palabra de Dios, la Biblia. Quiero invitarles para que vayan a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Si pues hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, alguna entrañable... Bien, vamos a repetir la cita. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En los pensamientos, o en el pensamiento de Pablo, no hay división de capítulos. Continúa el tema que comenzó en el capítulo 1, particularmente en Filipenses 2:27, donde recurre al sentido de ciudadanía cristiana de sus conversos. Ahora amplía ese tema y se concentra en el desarrollo de la unidad y la humildad del cristiano. Y al hacerlo, descubre su propia alma, entre tanto que revela la apasionada intensidad de su preocupación por los filipenses, la altura y la profundidad de su comprensión de la naturaleza y el sacrificio de Cristo, las excelsas normas que tiene para sus hijos espirituales, sus generosas opiniones acerca de sus fieles colaboradores
y su completa entrega a la causa del Evangelio. Sin duda, este capítulo merece un cuidadoso estudio, sirviendo como guía el análisis que vamos a hacer. La iglesia de Filipos había proporcionado mucho gozo al apóstol ver Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 4. Sin embargo, parece que peligraba la unidad de sus miembros, que se habían introducido distinciones en sus filas y que Pablo estaba tan preocupado por esos peligros que dedicó una gran parte de su carta a exhortarles, a esforzarse por lograr una unidad completa. Bien, después de este pequeño análisis de esta cita del versículo 1 de Filipenses 2, quiero llevarles a la introducción de esta lección, la número 4 de Escuela Sabática para Adultos, titulada Unidad mediante la humildad, donde abordaremos uno de los principios más fundamentales para la unidad de la Iglesia en estos últimos días. En un tiempo donde el espíritu de poder, el orgullo y la ambición personal han infiltrado incluso en el seno de la Iglesia. La humildad surge como la única estrategia efectiva para mantener la unidad del espíritu y avanzar en la predicación del Evangelio eterno. El apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, presenta la humildad no como una debilidad, sino como la mayor fortaleza espiritual que puede poseer el cristiano. En Filipenses 2, él nos muestra que la unidad genuina no se logra mediante la imposición o la manipulación, sino mediante la humildad que considera a los demás como superiores a nosotros mismos. Vamos entonces al primer punto de esta lección, el problema del orgullo en la iglesia, el espíritu de poder versus el espíritu de humildad. Como hemos señalado en otras ocasiones, el pecado y el espíritu de poder han encontrado lugar dentro de la iglesia. Han encontrado un espacio donde introducirse, donde infiltrarse, impidiendo que se cumpla la unidad cristiana. Por eso la pluma inspirada, el espíritu profecía, a través de Elena G. de White, nos advierte lo siguiente. Leo en uno de sus escritos donde dice: la desunión surge con frecuencia del orgullo, la ambición y el amor al mundo, ¿verdad? Leo nuevamente, cito nuevamente, la desunión surge con frecuencia del orgullo, la ambición y el amor al mundo. Entonces vemos cómo cita Elena G. de White 3 formas en las que la desunión busca un espacio: el orgullo, la ambición y el amor al mundo. Y señala que mientras que la verdadera unidad se fortalece solamente mediante la humildad, ¿verdad? La verdadera unidad se fortalece mediante la humildad. Entonces el espíritu de poder se manifiesta cuando los líderes buscan posiciones de autoridad. ¿Para qué? Para ser servidos. Los miembros se aferran a sus preferencias personales. Se impone la voluntad propia sobre la voluntad de Dios. Se critica y juzga sin amor a los hermanos. Este espíritu es diametralmente opuesto al espíritu de Cristo, quien siendo en forma de Dios, cito Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces vemos en esta cita la necesidad de despojarnos del orgullo y ¿qué más? Como dice Elena G. de White, de la ambición y el amor al mundo, ¿verdad? Vamos entonces al siguiente punto, la humildad como estrategia de unidad.
Sin duda, la humildad es el fundamento de la unidad. No la unidad es el fundamento de la unidad, sino la humildad es el fundamento de la unidad. Pablo presenta 4 cualidades esenciales para mantener la unidad. ¿Cuáles son? La humildad, consideración propia, apropiada, mansedumbre, sumisión amorosa bajo el control del espíritu, paciencia, tolerancia con las debilidades de los demás, amor, el elemento que da cohesión a todo. Cito nuevamente al apóstol Pablo en Efesios 4, versículos del 2 al 3. Dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos con amor unos a otros, procurando guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y el ejemplo supremo de humildad lo encontramos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, quien, como dice la cita ahí en el versículo 6 al 7, quien siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces Pablo nos presenta el proceso de humillación de Cristo. Número 1, se despojó, es decir, dejó sus privilegios divinos. Número 2, tomó forma de siervo, es decir, se hizo servidor. Y hay varios ejemplos donde podemos ver, por ejemplo, en el rito de humildad que se encuentra ahí en el Evangelio de Juan, donde él lava los pies a sus discípulos. Bien, decíamos que entonces el ejemplo supremo de humildad lo tenemos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Número 1, se despojó de sus privilegios divinos. Número 2, tomó forma de siervo, se hizo servidor. Y como ya citamos, ¿sí?, en el rito de humildad, ahí cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, él dio ese ejemplo poderoso de lo que es un siervo, de lo que es humildad como base de la unidad. Se humilló, fue obediente hasta la muerte. Número 4, y tuvo una muerte de cruz, la muerte más vergonzosa. Por eso el apóstol Pablo, miren lo que dice ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por tanto, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces vemos que la exaltación sigue a la humillación. Por eso tenemos una cita ahí en la palabra de Dios donde dice que el que quiera ser exaltado debe humillarse, ¿verdad? Porque si no sucedería lo contrario, ¿verdad? El que quiera exaltarse a sí mismo será humillado. Ahora, la humildad como herramienta de avance. La humildad no es pasividad, sino la estrategia más poderosa para romper barreras. La humildad elimina la competencia entre hermanos. La humildad atrae almas. De esa forma el mundo ve algo diferente en nosotros. Prepara el camino, abre corazones para el evangelio. Y la humildad es unir en propósito. Todos trabajan sin envidia. Bien, vamos al siguiente punto, la aplicación práctica en la predicación del evangelio. La iglesia necesita santificación y la humildad nos lo permite. Reconocer nuestra dependencia total de Dios, aceptar la corrección sin resentimiento, aprender de los demás, incluso de los más jóvenes. La humildad nos ayuda a admitir errores y pedir perdón. El apóstol Santiago nos dice ahí en el capítulo 4, versículo 6, esto, mire. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos la unidad en la iglesia. Mire lo que dice el Espíritu Profecía, ahí en la pluma inspirada por Elena G. de White, donde ella hace un llamado ferviente
¿verdad? Dice, debemos hacer más esfuerzos fervientes con cada palabra y acción para responder la oración de Cristo y alentar esa unidad que se expresa en la oración de Cristo para que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. La humildad practicada en la iglesia, ¿qué significa? Considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. No insistir en nuestras preferencias personales. Servir sin buscar reconocimiento. Perdonar de corazón las ofensas. Y la humildad para la unidad es importante en la preparación para la segunda venida de Cristo. La humildad es esencial para estar preparados cuando Cristo venga, evitar el engaño de los últimos días, mantenerse fiel cuando otros se aparten, trabajar unidos en la crisis final. El apóstol Juan nos presenta lo que Jesús le reveló ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué importante es el cristiano que vela, que está despierto, que no duerme, pero también que guarda sus ropas, es decir, que no anda en el pecado. Bien, vamos a concluir, estimados hermanos y amigos, ¿sí? La humildad no es simplemente una virtud cristiana más, es la estrategia divina para mantener la unidad de la iglesia en los últimos días. Cuando el espíritu de poder amenaza con dividirnos, la humildad nos une. Cuando el orgullo nos empuja a elevarnos, la humildad nos mantiene en el lugar correcto. La lección 4, esta lección, nos enseña que la unidad mediante la humildad no es una opción, sino una necesidad urgente. La predicación del Evangelio eterno depende de nuestra unidad. El mundo necesita ver una iglesia unida, humilde, reflejando el carácter de Cristo. Bien, vamos a la aplicación personal de esta lección. Número 1, ¿hay áreas en mi vida donde el orgullo me está impidiendo la unidad? Número 2, ¿estoy dispuesto a considerar a mis hermanos como superiores a mí? Número 3, ¿amo la unidad de la iglesia más que mis preferencias personales? Con esto en mente quiero invitarles para que hagamos una oración final. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que logremos verdaderamente mediante la humildad, mediante la humildad, repito, la unidad. Oremos. Padre Celestial, te rogamos, te pedimos que derrames sobre nosotros el Espíritu Santo, un espíritu de humildad. Que el ejemplo de Cristo sea nuestra guía constante. Ayúdanos a despojarnos del espíritu de poder y a vestirnos de la humildad que une. Que tu iglesia sea una en amor, preparada para la segunda venida de tu Hijo amado. En el nombre de nuestro Señor y Redentor y Salvador, Cristo Jesús, suplicamos todo. Amén. Hasta pronto, hermanos y amigos.